Construí toda su división de marketing desde cero. Cada campaña, cada cliente potencial, cada noche sin dormir. Luego, durante el almuerzo, me dijeron que estaba fuera, reemplazada por la sobrina del dueño. Sonreí. Dije, estas cosas pasan, y les dejé creer que me iría en silencio. Entonces solté la bomba. Hola. Gracias por su continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan las historias que compartimos, suscríbanse a este canal. Sería genial si pudieran dejar un comentario sobre la ciudad desde la que nos están viendo. Podríamos mencionarles en nuestra próxima historia. La mención especial de hoy es para Salivine de Londres. Nos alegra que disfruten nuestras historias. Ahora, profundicemos en los detalles de la historia de hoy. Cuando entré por primera vez en esa oficina, las paredes aún estaban desnudas y la máquina de café tosía como un animal moribundo. Éramos yo y otras 3 personas, una de las cuales renunció antes del almuerzo de mi primer día. No había un departamento de marketing, solo estaba yo, una hoja de cálculo de Google y un CEO con sueños demasiado grandes para la infraestructura que teníamos. Le dije que podía construirlo. No prometí magia, prometí impulso. Y cumplí esa promesa. Creé campañas en mi apartamento, atendiendo llamadas desde mi bañera cuando el wifi de la oficina fallaba. Aprendí por mi cuenta el backend del CRM porque no podíamos permitirnos contratar a nadie más. Manejé redes sociales, anuncios pagados, análisis, asociaciones, a veces en la misma hora. Yo era la marca. Yo era la que enviaba mensajes directos a influencers a las 11 de la noche y enviaba correos electrónicos fríos a podcasts con kits de medios que diseñé yo misma. Me perdí cumpleaños, pospuse una ruptura porque no tenía el ancho de banda para sentir nada personal hasta después del 4º trimestre. Pero estaba funcionando. Empezamos a aparecer en la conversación. Otras empresas nos mencionaban. Nos invitaron a paneles. Los ingresos aumentaron. Contrataron vendedores para lidiar con los clientes potenciales entrantes que yo creaba. Finalmente, hubo un departamento de marketing, pero todavía funcionaba gracias a mi latido. Luego llegó la invitación a almorzar. El correo electrónico era breve, informal, fingiendo ser espontáneo, pero yo sabía más. El CEO nunca almorzaba sin una agenda. Nos reunimos en un restaurante con jazz suave y servilletas dobladas previamente. Y cuando entró, no llevaba su sudadera con capucha habitual. Llevaba un blazer, mala señal. Sonrió como alguien que lo había practicado, dijo algo sobre lo lejos que habíamos llegado, habló sobre la siguiente fase. Luego usó la frase, vamos en una dirección diferente. Al principio no entendí. Pensé que tal vez estaba reestructurando, ascendiéndome, trayendo apoyo. Pero luego dijo su nombre, la sobrina de Allison. ¿La recuerdas? Es una apasionada del mundo digital. La recordaba, la chica que usaba auriculares rosas durante nuestra sincronización trimestral y preguntaba cuál era la diferencia entre alcance e impresiones. Recordé la forma en que una vez volvió a publicar uno de nuestros artículos de opinión B2B con una leyenda que decía, OMG, me encanta esto, LOL. Aparentemente, era una apasionada. Y yo estaba fuera. Lo dijo como si se supusiera que debía asentir y entregar las contraseñas, como si esta no fuera la casa entera que había construido ladrillo por maldito ladrillo. Pero no lloré, no me enfurecí. Simplemente sonreí y dije, estas cosas pasan. Y mientras me entregaba mi documentación de despido, 2 meses de salario y un acuerdo de confidencialidad genérico, capté la línea que más importaba. No había ninguna cláusula de no competencia. Habían olvidado lo básico. Y ese fue su primer error. Salí de ese restaurante sintiéndome como si acabara de verme morir en una obra de teatro para la que no audicioné. Fue extraño, la calma que se apoderó de mí. No entumecimiento. Esto era algo más profundo, una especie de quietud que solo llega cuando se desarrolla tu peor escenario y te encuentras bien. No estaba devastada, no estaba rota, estaba libre. Y ni siquiera lo sabían. En el viaje a casa en Uber, releí la documentación. Sin cláusula de no competencia. Sin cláusulas de propiedad intelectual que se sostuvieran. Sin cadenas legales que me ataran a la marca que creé. Para una empresa que se enorgullecía de la disrupción, nunca imaginaron que yo sería la que los interrumpiría. Asumieron que me iría en silencio. Volvería al mundo freelance, tal vez consultaría para alguna pequeña startup mientras la sobrina de Allison llevaba mi división al suelo. Pensaron que sería demasiado orgullosa para empezar de nuevo. No sabían cuánto tiempo me había estado preparando. La verdad es que siempre mantuve un pie fuera de la puerta. No porque no creyera en el trabajo que hacía, Dios mío, si lo hacía, sino porque lo había visto demasiadas veces. Gente como yo,
Gente que construía en lugar de hablar, que producía en lugar de politiquear. Éramos los primeros en irnos cada vez. Así que guardé copias de las plantillas de campaña. Guardé presentaciones con mi nombre en ellas. Me aseguré de ser dueña de mis contactos, no solo de la lista de la empresa, y mantuve un rastro digital limpio. Nunca usé su computadora portátil. Pagué mi propio Canva Pro, mi propio correo electrónico de dominio, mi propio inicio de sesión de análisis. En ese momento, solo parecía una buena higiene. Ahora parecía una estrategia. De vuelta a mi apartamento, abrí un documento de Google en blanco y lo miré fijamente. Una palabra en la parte superior, pivote. No le conté a nadie lo que había pasado, todavía no. No necesitaba lástima ni indignación. Lo que necesitaba era claridad. Así que me tomé una semana, me desperté a las 10, di paseo sin destino, eliminé Slack. Cuando la vergüenza intentó colarse, cuando la voz en mi cabeza susurró que tal vez no era esencial después de todo, saqué los informes trimestrales con mis iniciales estampadas en la parte inferior. Me recordé a mí misma que yo era los números, yo era el viento, yo era la voz de la marca, el tono, el crecimiento, el latido. Ella podía heredar mi puesto de trabajo, pero no mi instinto, no mi obsesión. Configuré un Gmail con una variación de mi nombre y agregué las palabras servicios de consultoría a la firma. Compré un dominio, $13.99 por un futuro. Me comuniqué con un antiguo cliente que me agradaba, alguien que siempre me había hablado directamente, no a través de la empresa. Solo un mensaje rápido. Hola, quería hacerte saber que me he independizado. Si alguna vez necesitas algo, estoy disponible. Respondieron en 20 minutos. ¿Cuándo podemos empezar? Así, la primera ficha de dominó cayó. La segunda llegó 2 días después cuando otro cliente me envió un mensaje directo en Instagram. De todos los lugares, acabo de ver las noticias. ¿Cuál es tu disponibilidad? No había publicado nada. La noticia se estaba difundiendo en voz baja, el tipo de susurro que solo se obtiene cuando las personas se sienten lo suficientemente seguras como para hablarlo. No me apresuré, no cacé furtivamente, no me comuniqué con nadie en su lista activa. Eso no era necesario. No los perseguía, me estaban encontrando. Y eso marcó la diferencia. Lo que más me dolió durante esa primera semana no fue la pérdida del trabajo, fue darme cuenta de que había dado tanto a personas que me veían como desechable. Las vacaciones que me perdí, las noches que trabajé con fiebre, el tiempo que pasé puliendo su imagen mientras la mía se desvanecía. ¿Y para qué? ¿Una palmadita en la espalda? ¿Una bonificación trimestral? No, no era solo traición, era un insulto. Pensaron que no me daría cuenta. Me habían estado dejando de lado durante meses. La primera vez que sentaron la sobrina en una llamada con un socio, el documento de estrategia en el que intervino con preguntas que parecían subtítulos de TikTok, podemos hacer que esta campaña sea más estética con brillos. Al principio pensé que era inocente, una pasantía, un momento de aprendizaje, pero ahora lo veía claramente. Estaban preparando el escenario, preparándola para un papel que no se ganó, en una habitación que yo construí. Y cuando estuvieran listos, me cortarían como código viejo. Esa semana, construí mi propio backend, un nuevo logotipo, un sitio limpio, sin tonterías, solo resultados, estudios de casos y servicios. Contraté a un diseñador por primera vez en años. Se sintió extraño no hacerlo todo yo misma, pero también liberador. Ya no tenía que ser todo el maldito motor. Para el viernes, tenía 3 llamadas con clientes programadas. Recuerdo estar sentada allí en mi escritorio, el sol entrando por las persianas, sosteniendo mi café y riendo de verdad. No la risa brutal que solía forzar en las reuniones para suavizar la mala idea de otra persona. Una risa real. No estaba rota, estaba construyendo de nuevo, pero esta vez tenía mi nombre en el membrete. El primer lunes después de todo, no puse la alarma. Dejé que la luz me encontrara. Sin tráfico en hora punta, sin una ventana de 10 minutos entre el segundo café y el primer mensaje pasivo-agresivo de Slack. Solo silencio. Y luego me puse a trabajar. Mi escritorio era pequeño, encajado entre una estantería y una ventana que traqueteaba cuando llovía, pero era mío. Enchufé mi computadora portátil personal, la misma que había usado cuando todavía eran una pequeña startup con grandes sueños, y abrí el primero de los 3 enlaces de llamadas de descubrimiento. Cada una era con un cliente que traje durante mi tiempo allí. Cada uno se había comunicado conmigo directamente, sin caza furtiva, sin amargura, solo hola, vi que ahora eres independiente. ¿Tienes tiempo para charlar? Siempre tuve tiempo para esas personas porque confiaban en mí mucho antes de que la empresa tuviera alguna credibilidad. Eran aquellos para los que había creado campañas,
con un presupuesto de $0. Eran aquellos con los que había trabajado cuando las listas de correo electrónico eran pequeñas, las tasas de apertura pésimas y la presión absoluta. Esas relaciones no eran solo profesionales, eran personales. Recordaban las reescrituras de medianoche, los documentos de Google sin marca, la forma en que siempre hacía espacio para su pánico. Y ahora estaban haciendo espacio para mí. Las llamadas fueron bien, mejor que bien. No lancé, no vendí, simplemente les dije la verdad, que estaba por mi cuenta, que no estaba construyendo una nueva agencia, solo tomando un puñado de clientes directos para una estrategia y ejecución de alto nivel. Sin tonterías, sin hinchazón, solo yo y la misma atención obsesiva a los detalles que siempre les había dado. No, Dad Aaron. Uno incluso dijo, gracias a Dios. He querido preguntarte si alguna vez te separarías de ellos. Ese comentario se me quedó grabado porque me hizo darme cuenta de algo importante. No había superado a la empresa. Había superado la forma en que trataban a las personas. Hay un techo para los constructores y las empresas dirigidas por criadores de mediocridad. Y habían llegado a ese techo mucho antes que yo. Para la segunda semana, estaba enviando facturas con mi nombre en la esquina, no un logotipo, no una marca, mío. Había una emoción en ello, no del tipo que proviene de la venganza, al menos no todavía, sino la alegría silenciosa y eléctrica de reclamar tu propio trabajo. Se sentía como despertarse en una casa que construiste y finalmente notar las lámparas que habías instalado a mano. No más reuniones de estado. No más revisiones de desempeño escritas por personas que no podían definir CTR. Solo trabajo limpio y puro. Y luego comenzó a suceder. Correos electrónicos de antiguos colegas, de nuevos empleados que no había conocido, de personas todavía dentro de la empresa, todavía bajo su control. Querían hablar. Algunos preguntaron si tenía espacio para contratistas. Uno dijo, estoy cansado de construir el sueño de otra persona. Lo que hiciste es inspirador. No me sentía inspirada, me sentía agotada, pero también, por primera vez en años, me sentía vista. Esa misma semana, llegó un mensaje a través de LinkedIn de un vicepresidente de una empresa con la que intentamos asociarnos 2 veces antes y fallamos ambas veces debido a políticas internas. Dijo que había oído que estaba fuera, que respetaba cómo había manejado las cosas, que su equipo tenía presupuesto. ¿Podríamos hablar? Lo hicimos. Firmó un contrato de 6 meses en 4 días, sin reuniones, sin idas y venidas, solo confianza. Fue entonces cuando supe que habían calculado mal todo. Pensaron que solo era una empleada. Pensaron que era una mano reemplazable en un departamento con demasiadas partes móviles. Lo que olvidaron fue que yo era las partes. Yo era el sistema, el idioma, los resultados, las llamadas que se cerraban, las asociaciones que florecían. Más que eso, era el recuerdo de cada una de las que ahora enumeraban en su sitio web. Aún así, no me regodé. No publiqué historias crípticas de Instagram ni envié mensajes sarcásticos. No los delaté, avergoncé ni arrastré. ¿Cuál sería el punto? Mi silencio era el anuncio. Mis clientes eran la declaración. Pero el momento en que supe que las cosas realmente habían cambiado llegó un jueves por la tarde cuando recibí una invitación de calendario de un nombre familiar. Julia, una de nuestras clientas más importantes, una empresa que, hasta ahora, había permanecido en silencio desde la transición. Acepté. El Zoom se cargó. Ella sonrió. Luego dijo, sin ceremonia, retiramos nuestro contrato. Me mudo contigo. Así como así. Sin explicación, sin justificación, como si fuera lo más natural del mundo. Parpadeé. ¿Estás segura? Ella asintió. Nunca los contratamos. Te contratamos a ti. Tú fuiste la que se quedó en las llamadas cuando estábamos en pánico. Tú fuiste la que nos hizo sentir como algo más que un cliente. Solo nos hemos quedado tanto tiempo por lealtad. Pero si eres libre, preferimos pagarte directamente. Después de colgar, me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Había un nudo en mi pecho que no sabía cómo nombrar. No era orgullo, no era venganza, era validación. Me reemplazaron como si fuera una silla. Pero ahora esa silla presidía la corte, y ellos lo miraban todo desde la barrera, preguntándose cómo diablos todo se les escapaba de las manos. Olvidaron la regla de oro de los negocios. La gente no le compra a las empresas, le compra a las personas. Y nunca dejé de ser una persona para aquellos que importaban. El correo electrónico más vergonzoso llegó un martes a las 4:37 de la tarde. Acababa de terminar una llamada con una marca que quería triplicar su gasto trimestral conmigo. Estaban extasiados. Había acertado con la presentación con 2 diapositivas, sin tonterías,
solo conocimiento y ejecución, como siempre lo hacía. Recuerdo que me reí cuando vi el asunto. Aviso legal. Se requiere atención inmediata. Ni siquiera lo abrí al principio. Simplemente me recosté en mi silla y vi cómo la notificación se desvanecía de mi pantalla. Ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no estaba enojada. Estaba ganando. Cuando finalmente hice clic, era exactamente lo que esperaba. Palabrería corporativa escrita por alguien que no había hecho su tarea. Ha llegado a nuestra atención, apropiación indebida de propiedad intelectual, prácticas competitivas desleales. Puro ladrido, sin mordida. No había ningún acuerdo de confidencialidad, ninguna cláusula de no competencia, ningún sistema propietario que pudieran afirmar que había robado. Lo único que me llevé fue a mí misma. Y desafortunadamente para ellos, eso fue más que suficiente. Reenvié el correo electrónico a un amigo abogado en quien confiaba, alguien que me debía un favor desde que rediseñé el embudo de clientes potenciales de su empresa inmobiliaria gratis. Me llamó 20 minutos después, riendo tanto que apenas podía hablar. Diles que se vayan a la mierda, dijo cortésmente. Así que lo hice. Respondí con una sola línea. Por favor, pida a su equipo legal que revise los términos de mi acuerdo original antes de enviar más amenazas. Saludos, mi nombre. Nunca volví a saber de ellos, pero sí de más clientes. 2 días después, otro contrato se rescindió por su parte y se reinició por la mía. No estaba persiguiendo, ni siquiera lo intentaba. La gente abandonaba ese barco como si ya estuviera medio hundido, y yo estaba sentada en la orilla con una toalla. La parte que más me sorprendió fue la rapidez con la que se difundió la historia. La gente de la industria comenzó a comunicarse, gente con la que no había hablado en años. Algunos ofrecieron felicitaciones, otros preguntaron si estaría dispuesta a asumir nuevos proyectos, pero algunos, se comunicaron por una razón diferente. Todavía estaban en la empresa, personas de nivel medio, diseñadores, gerentes de cuentas, coordinadores. Me contaron lo que estaba sucediendo entre bastidores. Aparentemente, la nueva dirección de la sobrina incluía desechar todo el calendario de contenido que había pasado 3 años perfeccionando. Quería más color, memes más identificables. Lanzó una campaña con un hashtag tan genérico que ya lo usaba una marca de muebles. Cuando fracasó, culpó al estratega junior. 2 personas renunciaron. Una se fue de baja por estrés. Comenzaron a incumplir plazos. El compromiso se desplomó. Y ella no tenía ni idea de cómo solucionarlo. La única vez que me mencionó fue para decir, estoy tratando de limpiar el desastre que dejó. Esa parte no me dolió, me alimentó. Verán, lo que no entendieron, lo que nunca entendieron, fue que yo no era solo una persona con mucho talento, con buen ojo para la redacción publicitaria y un don para el análisis. Yo era toda la maldita máquina. Yo era el motor silencioso que hacía que todo funcionara. Había tomado su desorden caótico e inconsistente de marca y lo convertí en una voz que la gente reconocía. No, estaban tratando de hacerlo con una plantilla de Canva y la sobrina de un CEO que pensaba que alcance orgánico significaba poner una ensalada en Instagram. Uno de sus antiguos socios me envió una captura de pantalla de una presentación que hizo durante una renovación de cliente. No somos solo un equipo de marketing, dijo en letras grandes y en negrita. Somos curadores de vibraciones. Curadores de vibraciones. Cerré mi computadora portátil y me reí tanto que lloré. Pero no me regodeaba, no realmente. Porque aquí está la cosa, la venganza no siempre se ve como fuego y furia. A veces son solo recibos. A veces es ver a alguien fallar en la misma cosa por la que sangraste para construir y darte cuenta de que no necesitas mover un dedo. Ya ganaste. Aún así, quería un cierre, no con ellos, conmigo misma. Así que reservé un espacio de coworking en el centro. Era elegante, moderno, el tipo de lugar con el que solía soñar cuando trabajaba 16 horas al día en esa oficina trasera sin ventanas. Configuré mi computadora portátil, abrí mi aplicación de programación y bloqueé las próximas 6 semanas, todas completas, clientes, reales, que me eligieron a mí, no a la marca detrás de mí. Y luego hice algo que se sintió extrañamente ceremonial. Saqué el cese y desistimiento enmarcado y lo tiré a la basura. No porque tuviera miedo, sino porque ya no necesitaba el recordatorio. Ya se habían enterrado a sí mismos. No necesitaba colgar su obituario en mi pared. La semana siguiente, recibí un correo electrónico de alguien que nunca esperé, la asistente del CEO. Fue educada, directa. Preguntó si estaría dispuesta a una reunión amistosa con el CEO, solo una conversación. Escribió, sobre posibles oportunidades de alineación. No respondí. Simplemente lo archivé,
porque la alineación implica igualdad de condiciones y ya no éramos iguales. Algunas victorias son ruidosas. Algunas vienen con aplausos, champán y entrevistas de salida que se reembasan en publicaciones brillantes de LinkedIn con frases como nuevo capítulo y agradecida por el viaje. La mía no llegó así. La mía llegó un martes por la mañana en forma de silencio. No más notificaciones de Slack, no más incendios que apagar que no provoqué, no más sonrisas falsas extendidas a través de llamadas de Zoom mientras personas que nunca movieron un dedo intentaban atribuirse el mérito del trabajo por el que sangre. Solo silencio. In control. Me despert. Me stire y revise mi calendario. Todo completo para reuniones con clientes. 2 campañas listas para su lanzamiento. Una referencia de alguien con quien no había trabajado en casi un año. Dijo que mi nombre surgió en una sala de tomadores de decisiones que habían terminado de tratar con niños a cargo de marcas que no construyeron. Me hizo detenerme, no porque fuera sorprendente, sino porque era cierto. Siempre habían subestimado lo personal que era esto para mí. Para ellos, era estrategia, óptica, organigramas y favores internos. Pero para mí, era capital social, cada punto de contacto, cada línea de texto. Cada cliente que pasaba por el pipeline, todos pasaban por mí. No solo construí un departamento, yo era el departamento. Y ahora yo era el negocio. Esa semana, recibí una llamada de uno de sus inversores originales, una mujer que siempre se había mantenido distancia pero que prestaba atención a los resultados. Me felicitó, dijo que no estaba sorprendida. Y luego dijo algo que nunca olvidaré, nunca se dieron cuenta de que tú eras el producto. Ahí estaba. Sin necesidad de regodearse. Sin necesidad de explicaciones. Esa oración fue el momento de círculo completo que no sabía que necesitaba. No pasó mucho tiempo después de eso cuando vi el relanzamiento en vivo, o lo que intentaron hacer pasar como un relanzamiento. Los colores estaban descoloridos. El mensaje era confuso. Mantuvieron el lema que escribí, pero eliminaron el texto de apoyo que le daba peso. Su nueva campaña estaba llena de palabras de moda e imágenes que gritaban persecución de tendencias en lugar de estrategia. No funcionó. El compromiso disminuyó. Los clientes dejaron de volver a publicar. No dije ni una palabra. No hice capturas de pantalla. No me reí de ello en chats grupales. En cambio, envié un boletín informativo, solo una actualización suave y limpia sobre en qué estaba trabajando, una lista de victorias, 1 o 2 estudios de casos y una línea al final. Si estás listo para resultados, no ruido. Estoy aquí. En un día, tuve 5 nuevas consultas. 2 firmaron de inmediato. Los demás todavía están dando vueltas. Reconocí a uno de ellos de una presentación que hice hace 2 años bajo su logotipo. Es curioso cómo las cosas vuelven cuando eres lo suficientemente paciente. Y eso es lo que fue esto al final. Paciencia, no venganza en el sentido clásico. Sin tormenta de fuego, sin campaña de desprestigio, solo dejar que tropezaran con su propia arrogancia mientras yo seguía construyendo. No tomé a los clientes. Me siguieron porque la gente recuerda cómo los hiciste sentir. Recuerdan las noches sin dormir, el esfuerzo adicional, las veces que contestaste el teléfono cuando todos los demás se habían ido. Recuerdan el trabajo real, el humano detrás de la marca. Y ahora eso es lo que puedo ser por completo. Sin intermediarios, sin política, sin techo de cristal hecho con el apellido de otra persona. Solo yo. La semana pasada, alguien me preguntó si alguna vez consideraría volver si la empresa se disculpaba, arreglaba las cosas, tal vez ofrecía un puesto de liderazgo. Ni siquiera lo dudé. No, dije, no me rompieron, me revelaron. Porque aquí está la verdad. A veces lo mejor que alguien puede hacer por ti es subestimarte, reemplazarte, intentar borrarte. Porque es entonces cuando puedes mostrarles de lo que eras realmente capaz sin ellos. Y cuando alguien nuevo me preguntó la semana pasada cómo lo logré, cómo me fui y aún así aterricé de pie, les di la respuesta más simple que pude. No robé nada, simplemente me quedé con lo que construí. Si alguna vez te han sorprendido, reemplazado o borrado silenciosamente, esto es para ti. No te enojes. No rugs. No lo quemes todo. Simplemente construye algo mejor con tu nombre en él. Dale me gusta, comparte y suscríbete para obtener más historias de venganza silenciosa, poder recuperado y las personas que nunca vieron venir.